Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a otra entrega de Hablemos de Todo con Condesa. En esta ocasión vamos a tratar un tema sumamente interesante. Y ustedes van a decir, Condesa, pero cada vez que empezamos un episodio, tú dices que es un tema sumamente interesante, pero es que de verdad es sumamente interesante, más interesante que todos los que hemos tratado en estos últimos 7 meses. ¿Y qué más interesante puede ser que prevenir el abuso sexual de nuestros niños en las escuelas? Y por supuesto, yo no voy a hablar de esto sola, tengo que traer a un especialista en el tema y hoy le damos la bienvenida no a este episodio solamente, sino a muchos otros, a la psicóloga clínica Rosagni Javier, que tiene una maestría de psicología en aprendizaje o psicología escolar, mejor dicho. Bienvenida, Rosagni, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Condesa, por la oportunidad que nos brinda de visibilizar este tema tan importante para nuestro país, un tema que ha estado afectando mucho en los últimos meses en nuestro país y qué mejor espacio para visibilizar esta problemática que hablemos de todo contigo. Rosagni, antes de entrar de lleno con las preguntas, una percepción, una creencia o un comentario muy personal. Tú me vas a decir si estoy equivocada. Adelante. Se podría dar el caso de que muchos padres sí ya se están dando cuenta de que sus hijos podrían estar siendo abusados o que han sido tocados en las escuelas, pero por temor a exponerlo, por vergüenza, para que al niño no le hagan bullying, entre muchas otras cosas, se quedan callados. Sí, efectivamente, puede Terrible. ser que sí. Y es así. Hay casos en los que los padres, aún identificando las señales, aún su hijo hablando con ellos, Se niegan. entran inclusive es una de las etapas, ¿verdad? La negación. Y además de que como una medida quizás de protegerlo, como bien tú dices, quizás el temor a que el niño sea rechazado en la escuela, el temor a que el niño le hagan bullying, mira, te dejaste tocar, ¿verdad? Sí. Ese sentimiento de culpa que también invade a los padres pueden ser parte de los factores que inciden en que aún conociendo la problemática no se denuncie y no se actúe. Y no lo quieren enfrentar. Incluso hay padres que prefieren cambiarlos de colegio o de escuela, porque esto no solamente se da en la escuela, en el sector público, también se da en los colegios. Ahora bien, vamos a empezar desde cero, porque yo creo que yo me fui al final. Es que yo soy hiperactiva, yo soy un poquito acelerada, Rosagni. Tú que eres psicóloga, tú debes saber cómo tratarme. Entonces, mira, Rosagni, vamos a hablar de la prevención del abuso sexual en las escuelas. ¿Por dónde debemos empezar? Mira, primeramente vamos a definir lo que es el abuso sexual. Excelente. Y de acuerdo a lo que establece la OMS, que es la Organización Mundial para la Salud, el abuso sexual no es más que esta implicación de un niño en lo que es una actividad sexual la cual él no comprende plenamente y no está del todo preparado desde el punto de vista de su desarrollo. Ahora bien, me dices sobre cuáles son esas medidas preventivas, ¿verdad? El abuso sexual es un tema que está presente en todos los ambientes. Sí. Y el entorno escolar no es la excepción. Ahora bien, desde las escuelas estamos obligados a prevenir el abuso sexual y más que prevenirlo, a estar atentos a cuáles son esas señales que los niños nos dan para poder actuar en consecuencia cuando detectamos un abuso sexual. ¿Y cómo lo prevenimos? Es sencillo. A pesar de que quizás es algo que tú digas, no es fácil, es difícil, porque son muchos niños. Eso te iba a decir, un maestro que tenga que trabajar con más de 20 niños a su cargo. Sí, así es, pero cuando un niño está siendo víctima de abuso sexual, da señales. ¿Cuáles son estas señales? Da señales y da señales muy claras. Por ejemplo, en la escuela, ¿cómo los maestros lo pueden detectar? Hay niños que
presentan cambios muy notables en su estado de ánimo. Un niño que en un principio era alegre, al principio tú lo puedes ver que está más retraidito, que está más calladito, que ya no le interesa interactuar con sus compañeritos como bien lo hacía antes, que no muestra intereses en jugar como antes lo hacía, y sobre todo un punto muy importante que es la parte de lo que es su desarrollo dentro de las asignaturas. Hay niños que de repente son muy inteligentes y cuando están pasando por este tipo de abusos tienen una regresión en sus estudios, es decir, que vuelven hacia atrás. Entonces, todas estas son señales que no pueden los docentes dejar pasar desapercibida, porque es un indicador de que algo no está como estaba. Ya sea en la escuela o en el hogar. Sí, pero en el hogar hay otros marcadores. ¿Cuáles? Como cuáles, por ejemplo, cambios en los patrones de sueño. Es sumamente importante. Cuando un niño está siendo o ha sido abusado, ha sido tocado, sus patrones de sueño cambian. Hay niños que recurren a dormir más, hay niños que no duermen o que por las noches presentan pesadillas, sueños, miedos que antes no lo tenían y una regresión en el control de sus esfínteres. Hablamos de niños que ya, por ejemplo, no se hacían pipí en su cama y de repente lo hacen. Un indicador. Y eso es un indicador claro. Y sobre todo también cuando los niños muestran resistencia a ir a ciertos lugares o resistencia a ciertas personas. Tú sabes que ahora que tú dices eso, hace poco compartí un reel de una actriz mexicana en donde ella decía, ay, pero cuando uno está chiquitico, que sangrón, te dicen cuando tú no quieres saludar a la tía, no quieres saludar al tío, pero te está diciendo algo, ¿por qué no quieres saludar al tío? Algo hay, entonces, ojo, mamá, papá. Exacto, y sumamente importante. Los niños no se obligan a saludar. No se obligan a... Atención, papá, mamá, eso de educación, que obligar a los niños a saludar y a darle besito a tío, tía, si no quieren es por algo. Y tú ves que en ocasiones le dicen, no, porque tú eres mal educado. Sí. Tú tienes que saludar. Ok, pero ¿por qué mejor no investiga? ¿Por qué no lo quiere hacer? Porque hay algo detrás de eso. ¿Por qué tu hijo no se siente cómodo saludando a tal persona? Porque mira, el principal signo de abuso sexual comienza con tocamientos. Qué bueno que mencionas eso. Te lo iba a preguntar justamente porque habría quien diría, ay, pero gran cosa, que te toquen. Eso te va a cambiar la vida, te va a traumatizar. Sí, un toqueteo puede traumatizar a una niña o a un niño si es de manera inadecuada y si el niño no lo quiere, no lo acepta. Y así es. Hay los abusos sexuales siempre, la mayoría de las veces, provienen de personas muy cercanas al hogar, al ambiente del niño. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, el niño va a saludar a su tío, pero en el saludo hay un toque inapropiado y el niño lo percibe. Entonces, ahí comienza la negativa del niño en saludar a ese tío. Y qué mal se siente el niño. Podría ser simplemente por la energía que no le gusta. Tal vez él no lo está tocando. Exacto. Ni ha abusado sexualmente de él, pero hay un sentimiento. Hay un sentimiento, hay un rechazo, claro, algo natural. Es así. Como el adulto. A mí me ha pasado que hay gente que yo digo, ¿por qué es que esa persona no me gusta? Porque es que no me gusta, si no me ha hecho nada. Me parece, no me gusta, no me siento cómoda con ella al lado. Pero es que tú sientes algo. Tú sientes algo. En tu inconsciente hay algo que no te gusta de esa persona. Y qué mal tú te sentirías como adulta que tú tuvieras la obligación que sí o sí tú saludar a esa persona. Entonces, imagínate con un niño indefenso, que su factor protector principal son papá y mamá, y que papá y mamá te obliguen a saludar a una persona que tú no quieres saludar, a darle un beso a una persona que tú no lo quieres hacer. Entonces, es sumamente importante prestar atención a esas cositas que parecieran ser mínimas, pero que pueden hacer una gran diferencia. Y respetar las actitudes
la actitud o el deseo del niño de no querer saludar a una persona. Algo hay. Así es. Rosagni, tú sabes que la gente, no sé si es mi percepción, no le da tanta importancia, como que se lo toma a la ligera el abuso sexual, porque dice, no, un toqueteo a mí me tocaron cuando era niña, no me pasó nada. Pero por ahí es que empieza el abuso que puede caer en una violación, porque el abusador empieza a tocar, empieza a lavarle el cerebro, como decimos en el campo, al niño, a la niña, hasta que lo lleva a su terreno para después, en ciertos casos, llegar a la violación, que es cuando hay ya una penetración. Exactamente. Y mira, con relación a eso es importante aclarar que abuso sexual no es únicamente la penetración. Porque las personas tienen la idea de que, no, tú solamente fuiste abusada si te penetraron. Y no es así. Y no es así. Hay abuso sexual sin contacto físico. ¿Y cómo es ese? Sumamente importante. Sin contacto físico. Sin contacto físico. Este es cuando el abusador manipula al niño. Por ejemplo, hay abusadores que la forma de abusar al niño es solamente siendo que el niño se desnude, para él verlo desnudo, el masturbarse, ¿verdad? Ahí no hay contacto físico, no, pero el niño está siendo abusado. Wow, no lo he visto desde esa perspectiva. Sí, así es, y el niño está siendo abusado. O simplemente hay abusadores que disfrutan exponiendo al niño a materiales pornográficos. Y ahí hay abuso sexual. No, y fíjate, está haciendo un daño no irreparable, porque con terapia me imagino que podría se puede trabajar, sí. Pero le está haciendo un daño tremendo al niño cuando lo está exponiendo a pornografía. Yo estoy leyendo un libro de la adicción a la pornografía y esto es terrible. Sumamente lo que terrible. Provoca eso se llama la nueva pandemia de América Latina. Sí, de ahí se deriva un sinnúmero de trastornos más que afectan la vida sexual del niño. Muchos matrimonios terminando por esto. Muchas personas perdiendo el trabajo en los Estados Unidos porque hay unos filtros en algunas empresas que se dan cuenta si el empleado ha entrado a una de esas páginas de pornografía y cuando ya tú eres adicto no te puedes controlar y te expones a perder tu empleo. Y así es. Y mira dónde está la raíz de eso, en la infancia. Claro. Por eso es que es tan importante proteger la infancia de nuestros niños desde el hogar, desde la escuela, que es el segundo hogar de nuestros niños. Y tener claro, un niño no es solamente abusado cuando lo tocan, cuando ya ocurre la violación con la penetración, no. Hay muchos factores que se dan antes. Inclusive tenemos el comercio de la pornografía infantil. Sí. Y los niños no lo tocan. Un negocio millonario. Los niños lo desnudan, le toman fotografías y no están siendo tocados, mas sin embargo están siendo abusados, están siendo violentados, porque es algo que está afectando su integridad, lo está traumando y es algo que en un futuro, por eso es que tú ves que hoy día hay tantas personas adultas que le pasaron ese tipo de cosas que quizás nunca la hablaron y que todo esto detona. Claro. Y por eso vemos en terapia tantas personas con trastornos sexuales, con trastornos del estado de ánimo, que cuando nos vamos a la raíz del problema, vemos que radica en la infancia. Rosagni, tengo una persona conocida que el servicio, dos personas conocidas, una es extranjera, que el servicio le estaba toqueteando al niño. Una mujer toqueteaba al niño, ella se dio cuenta que el niño estaba actuando de manera extraña, de 2 años. Señor, la señora ha puesto una cámara en la casa. ¿Y sabe lo que ponía la barbaraza al niño? A practicarle sexo oral a ella. Usted sabe, ella no denunció ni nada por la vergüenza y no le quiso decir nada al padre porque ella decía que si el padre se enteraba, iba a cometer una locura. Y lo que hizo fue despedir
a la persona, a la señora. Ahora, yo digo, es que uno siempre piensa en el hombre, pero no, era una mujer. El servicio con un niño de 2 años, ¿sabrá usted desde qué edad o desde qué tiempo ella estaba trabajándole la mente a ese niño para que llegara a hacer eso? Un niño de 2 años. ¿Y qué pasó con el niño? No, el niño, ella sí lo llevó a terapia. Okay. Eso hace ya como 3 o 4 años. Okay. Ella sí lo llevó a terapia, pero nunca le dijo nada al padre. Mala decisión. Y le mandó para evitar supuestamente una tragedia. Entonces, otra persona, también el servicio, pero con una niña tocándola. Le pusieron cámara. Y ahí detectaron. Pero la niña era una bebé, no tenía ni 1 año. O sea, es una persona enferma. ¿Realmente? Una enferma, una mujer toqueteando a la niña. No tenía ni 1 año la niña. Realmente son personas pedófilas, pederastas. Y que uno siempre piensa en el sexo masculino. Sí, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, tanto con las niñas como con los niños. Porque los niños de igual forma pueden ser víctimas de abuso sexual. Y dejar esa confianza con que no, él está con la nana o él está con quien lo cuida, ella es mujer, ella no le va a hacer nada. No. Los trastornos, ese tipo de trastornos, están tanto en hombres como en mujeres. Y fíjate, ella no lo tocó. Ella no lo penetró. No, ella lo puso. Ay, Dios. Ella lo puso a que el niño le practicara sexo oral. Ahí el niño fue abusado. ¿Y qué sucede? Muchas veces, si hay algo que tienen este tipo de personas es que son sumamente convincentes con los niños. Usan un nivel de convencimiento magnífico, diría yo, porque tienden mucho al chantaje. Por ejemplo, es probable que ella a este niño le dijera, vamos a jugar. Sí, claro. Y el juego que vamos a realizar es este. Y este es un juego que solo lo jugamos tú y yo. Y tú tienes que guardarme el secreto. Porque si mamá se entera, mamá no te va a creer que yo hice eso. O mamá no te va a dejar que tú juegues conmigo. O mamá te va a dar una pela. O mamá te va a dar una pela. O le va a pasar algo malo a mamá. O voy a matar a mamá. Ay, Dios mío. O te van a separar de tu mamá, porque desde que se enteren que esto te pasó a ti, van a decir que tu mamá fue irresponsable, que tu mamá no te cuidó y te van a separar de tu mamá. Entonces, ahí viene el silencio del niño, por el miedo, por el chantaje al que ha sido sometido. Entonces, por esto, siempre debemos estar pendientes de nuestros hijos. Las cámaras son un buen argumento, pero no todo el mundo tiene los recursos para poner unas cámaras en el hogar para cuando esté trabajando ya poder vigilar o ver uno que otro video. Así es, pero existen otros recursos como la comunicación. Tú puedes hablar con tu niño. Sí, pero ese era un niño de 2 años y la otra era una bebé. Sí, pero un niño de 2 años habla y tú le puedes decir, ¿a qué jugaste con Lana hoy? Ok. Y esa es una forma de tú saber lo que hace. Una forma de tú involucrarte. Atención, papá, en su mamá, mundo. miren cómo usted le pregunta sutilmente al niño, sanamente, ¿a qué jugaste con la nana hoy, papi? ¿Qué tal tu día? ¿Qué hicieron? ¿A qué jugaste? Vamos a jugar como tú juegas con la nana. Exacto. Entonces, ¿cuál es el nombre del juego que tú juegas con Nana? Ah, yo juego a papá y mamá. Ay, pero esas son las preguntas que hacen en la cámara, La cámara Gesell. La cámara Gesell. Ay, Rosani, tiene que venir más a menudo porque hay que seguir orientando a esos padres. Sí, así es, así es. Hay muchos recursos, todo está en la educación, en saber cómo hacer las preguntas, en tú involucrarte en la vida de tus hijos, en tú tomar ese tiempo de calidad, porque sí entendemos que la mayoría de las mamás hoy día trabajan, y mucho. ¿verdad? Y mucho, inclusive algunas con 2 trabajos, sí, que le ocupa todo el día, que no porque quieran tienen que dejar sus hijos con un servicio, pero momentos de calidad, que esos 30, 40 minutos que tú tengas con tus hijos al final del día, tú puedas hablar con ellos. Revisarle la ropa interior a los niños es vital. Revisarle la ropa interior, revisarle sus partes privadas, comenzar la educación sexual a temprana edad. Eso es sumamente importante. Te voy a hacer una anécdota. El otro día se publicó algo, una noticia, que la niña
estaba siendo violada. ¡Ay, verdad! El caso de la joven que se lanzó de un cuarto piso con la bebé. Sí. Supuestamente, no sé si es cierta esa información, ella se dio cuenta porque llevaron la niña al médico porque tenía algo en la boquita, tenía un honguito, y ahí fue que Ujú. se dieron cuenta que al parecer la niña le estaba practicando también a esa joven El sexo sexo oral. oral. Sí, así es. Y sabe que con este mismo caso, un factor muy importante, según la noticia, ¿verdad? Que fue el apoyo de su familia, Sí, claro, donde porque fue de su estuvo. familia, Sí, fue un familiar, pero no pero la qué apoyaron tan mal cuando se ella se enteró. sintió ella de que sus familiares, que se suponen deberían de ser su red de apoyo, no No la estuvieron para apoyaron. apoyarla. Y se perdieron 2 vidas. Claro, yo digo que ella le pasaría por la mente decir, me voy y me llevo a mi hija conmigo porque no la voy a dejar en este mundo cruel, a expensa de esta familia. Un momento de desesperación. Realmente, realmente, y sobre todo aquí radica la importancia de buscar ayuda a tiempo, porque esto pudo haberse evitado con un buen proceso de terapia, Claro. con un buen apoyo Para ambos, para ambas, para ellos mismos. para ambas, para ¿Cuáles ella. son las secuelas que puede dejar un abuso sexual en los niños no tratados? O sea, sin terapia, sin que después que tú lo descubras lo lleves a terapia, porque hay madres que no quieren ni siquiera llevarlo a terapia Sí, y se quedan calladas. Ok, lo voy a cambiar de colegio o lo voy a alejar del tío o la tía. También el miedo, Rosani, a que te lo quiten y se lo lleven a Conani, que a veces es peor la cura que la enfermedad. Eso es también otra arista de este tema tan delicado. sí, realmente son muchos factores que influyen en que eh, una mamá que se entere que su niño fue abusado no busque ayuda. Y sobre todo también es importante ver el nivel de educación que tenga la madre, ¿verdad? Claro. Porque aún hoy día existen muchos tabúes con lo que son los psicólogos, Ujú. con lo que son los psiquiatras, con lo que significa buscar ayuda. Pues yo tuve una paciente que a ella le amputaron una mano y ella me decía en el proceso de terapia, mira, yo tenía una percepción de que los psicólogos solo trataban a las personas que estaban locas. Sí. Y ahora que yo estoy tratando contigo, yo me doy cuenta que es como un nuevo renacer. Y yo le digo, y mira qué bueno que te diste cuenta a tiempo. Sí, qué bueno que la percepción está cambiando. Ya Y cada sí, día vemos más personas en la sala de espera de los consultorios de los psicólogos y los psiquiatras. sí, Gracias así a es. Dios. Está cambiando mucho, pero aún queda mucho camino Claro. por trillar, como decimos en el Entonces, campo. Rosani te decía que cuáles son las secuelas que puede dejar un abuso sexual y que el niño no se ha tratado, no se ha llevado a terapia. Mira, son muchas. Son muchas. De los más comunes están los trastornos sexuales. Por ejemplo, en las niñas que son abusadas cuando están así en pequeñita edad o adolescentes ya y que no son tratadas, presentan trastornos como el vaginismo, que es Sí. que se le cierra la vagina, ¿verdad? A la hora de tener Ujú. relaciones sexuales muy dolorosas. Hay muchos que replican la conducta. Entonces ahí viene una cadena. Hay Claro. muchos niños que fueron abusados, aprendieron esa conducta y la Eso es lo que replican lo van con a otros replicar, sí. niños. Con Sí. otros niños y después de Y adultos. después de adultos inclusive, exacto. Entonces, con niños vemos que hay niños que pueden tener fijaciones con las niñas, con las mujeres cuando están adultos, y de ahí vienen los maltratos, los asesinatos, Dios mío. ese deseo de venganza, ¿verdad? Porque a mí una mujer me hizo esto. Entonces, son muchas Ay, pero mira lo que tú dices. Una mujer me hizo esto y por eso yo la voy a maltratar de adulto. Sí, a veces quizás Sí, inconscientemente lo hacen, claro. pero replican esto y es como una forma, ¿verdad?, del inconsciente descargar toda esa ira que tiene, que no fue canalizada ni tratada de una forma adecuada. Sabes que yo he aprendido a no juzgar a las personas cuando si me dicen algo malo, si me maltratan verbalmente. Pues yo digo,
wow, ¿por qué habrá pasado esa persona para que sea así? Que sin conocerme me juzga, que siempre está maltratando al otro, diciendo todo tipo de cosas, ofendiendo a las personas. Y yo lo miro desde la lástima, por eso yo lo he aprendido con el tiempo. No todo el mundo lo mira así, por eso tú ves a veces discusiones entre dos personas, el otro no se pone en el lugar del otro, ni se pregunta qué habrá pasado para que esta persona esté tan amargada o sea tan negativa Ujú, o maltrate a otro. sí, así es. Yo siempre digo que con las personas debemos practicar la empatía, eh, ponernos en su lugar, no juzgar sobre todo, como tú dices, porque cada quien tiene su historia. Claro. Cada quien tiene su historia y no todos tenemos la misma capacidad de afrontamiento. Es decir, tú puedes decir, pero a ese niño lo violaron y él es de tal forma, a mí también me violaron y yo no soy así. Pero ¿qué pasa? Tu capacidad de afrontamiento no es la misma que la de esa persona. Quizás hay cosas que a ti te pasan con las que tú te intentas volver loca y no encuentras qué hacer, no encuentras recursos, pero eso mismo me pasa a mí y yo encuentro formas que hacer porque tenemos capacidades de afrontamiento Yo diferentes. tengo la capacidad de buscarle la vuelta a las cosas malas que me pasan. Si no la puedo solucionar, digo, no la puedo solucionar. Pero cuando me pasan cosas malas, yo digo, ¿para qué me estará pasando esto? Algo bueno viene detrás. ¿Qué te quiere enseñar? Parecerá mentira, pero yo soy así. Y trato de enseñárselo a mis hijas, claro que no lo entienden. Pero es verdad, yo digo, algo bueno ha de venir, por algo pasó esto. Si yo no lo provoqué y pasó, por algo pasó. Entonces, papá, mamá que nos están mirando, atención a esos niños. No se crea que el niño porque tenga 1 año, 9 meses, 2 años, 3 años, no está expuesto a una violación por el servicio o por algún miembro de la familia. Mucho ojo, mucho cuidado y atención a las señales. Vamos a repetirle otra vez las señales, Rosanny, que le pueden decir a papá y a mamá que su niño o niña puede estar siendo violado sexualmente. Abusado sexualmente. Sí, en el hogar hay diferentes señales que como padres nos dan esa alarmita de que algo no está sucediendo como estaba dentro de la normalidad, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, si tu niño es un niño que ya había logrado el control de sus esfínteres y de repente comienza nuevamente con esas conductas más infantiles como hacerse pipí en la cama, evacuarse encima, si al momento de tú revisar sus ropita interior, tú notas que hay algo, algún flujito, alguna manchita, ya esas son cosas que deben alertarte. Si tu niño le estaba yendo bien en la escuela y de repente comienza a irle mal, algo está pasando. No necesariamente un abuso sexual, pero algo está pasando que te está diciendo a ti que debes prestar un poquito más de atención. Si muestra cambio en el estado de ánimo, tristeza, llanto frecuente, agresividad, ¿verdad? Porque no es solo lo triste. Hay niños que se ponen agresivos. Entonces, si un niño está agresivo, si un niño está triste, papá, algo está pasando. Tenemos que investigar cuál es la razón, qué es lo que ha cambiado en el niño que lo ha llevado a estar así. Si su niño de repente muestra un lenguaje sexualizado, los que ya tienen la oportunidad de hablar, te muestra un lenguaje sexualizado, hablándote de temas sexuales, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Algo ha cambiado. Importante también la observación en los juegos, Condesa. Los juegos, ¿cómo así? Es sumamente observar al niño jugar. ¿Por qué? Porque si tú tienes un niño, una niña, vamos a suponer, que tiene 2 muñequitas y la pone en posiciones sexuales. Una muñequita aquí, otra muñequita Quiere aquí. decir, o vio algo en televisión. O vio algo en televisión, o está siendo expuesta a algo, o está siendo obligada a hacer algo. Pero algo ha cambiado, algo está pasando. Porque esas conductas... Son muchas señales. Pero muchas. Es solo cuestión de estar con un ojito más allá y estar atento a verificar todas estas cositas que pudieran hacer la diferencia en el futuro de nuestros niños. ¿Y cómo yo enseño a un niño a defenderse de un abuso? O a que me comunique cuando algo así pase.
Ujú. ¿Cómo papá y mamá pueden enseñar a esos niños a defenderse? Lo primero, fomentando la confianza, fomentando una conversación abierta con tu hijo, hablándole sobre su cuerpo, sobre las partes de su cuerpo, enseñándole a temprana edad cuáles son los nombres de las partes de su cuerpo, por sus nombres reales. Sí. Porque a veces te No, dicen, porque- no, que esto aquí es No, una cuquita, fresita, no. la Sus cuquita, la partes cacatica. No, sus partes reales. Vulva, Vulva, pene. pene, ano, glúteos, senos, por sus partes reales, que el niño sea capaz de identificar con claridad cuáles son sus partes privadas. Decirle al niño que tú tienes en tu cuerpo partes íntimas, partes privadas. ¿Qué significa? Son partes que no todo el mundo la puede ver. Ni tocar. Ni tocar tampoco. Solo papá y mamá, ¿verdad? Pero ahí viene algo importante. Ay, ¿qué te iba a decir? Solo papá y mamá. ¿Y si le tocó un papá abusador? Sí, ahí viene algo importante. Y aquí enseñamos al niño a establecer límites. ¿Por qué? Porque hay niños que han sido abusados por su padre. Sí. Hay niñas que han sido abusadas por sus padres. Aquí en este país tenemos estadística altísima de incesto, de papá. Qué triste. Sí, y abuelos también. Y abuelos, familiares cercanos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Enseñar al niño que hay límites. Papá te puede tocar, pero tú tienes que identificar cuando papá te está tocando, que te está molestando, te está doliendo, o no es de la forma en como lo hace mamá, ¿verdad? Entonces ahí el niño aprende. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que existen límites con tu cuerpo. Otra medida de prevención es enseñarle al niño que nadie puede tomar foto de sus partes Muy bien. íntimas. Muy bien. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo tema de ahorita. Sí. El comercio de pornografía infantil es inmenso. Y si enseñamos a los niños a que no deben dejarse de tocar sus partes privadas, de tomar fotografías, de no hacer caso cuando una persona te dice que le toque sus partes privadas o que toque la de alguien más. Todo esto son cosas que los niños se le va quedando en su mente, y al momento de que alguien lo incite a hacer ese tipo de cosas, él va a recordar: mamá me ha dicho esto, papá me ha dicho esto, yo no debo hacer esto. Y sobre todo algo muy importante, que es al momento de comunicarnos con nuestros hijos, decirle: mira, si en algún momento alguien te obliga a ti a hacer esto, tú me lo puedes contar. Tú puedes tener confianza conmigo. Yo te voy a creer y te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque ahí tú estás fomentando la confianza con tu hijo. Y en el momento en el que a ese niño algo le pase, va a acudir a ti. No va a tener ese miedo de decir: no, yo no se lo voy a contar a mi mamá, porque si se lo digo a mi mamá no me va a creer. Ay, Rosani, pero qué bueno que mencionaste eso. En otras ocasiones, en otros episodios, yo he tratado un poquito ese tema y viene a colación esta pregunta. Hay muchos padres, madres, que el niño o la niña le han comentado de un abuso sexual por parte del abuelo o de la pareja de mamá, pero mamá no le cree. Sí. Mamá no le cree. Así y ni es. siquiera se da la oportunidad de investigar a ver si es verdad o es mentira. Más caso de lo que pudiéramos imaginar, Condesa. Y es una lástima, la verdad, que cuando un niño o un adolescente tiene que pasar por este trauma tan grande y acuda a su factor protector primario, que debería de ser su mamá, no le crea. Entonces, ahí es el momento en donde tenemos que revisarnos. Yo tuve un caso precisamente de una adolescente así, que al final ella terminó en la calle.
Ay, hombre. porque ella fue abusada por su padrastro. Ella se lo comentó a su mamá y Y su ella no mamá le creía. prefirió a su padrastro. Y al final ella terminó en la calle, terminó en drogas y ahora está tratando de recomponerse, ¿verdad? Pero no es lo general. Hay muchas veces que ese tipo de niños, ese tipo de niñas Se quedan con eso, no van a se quedan con terapia y son ya eso, adultos frustrados. viven con ese rencor, inclusive tienen hijos y pueden actuar de la misma forma. Y es sumamente triste, la verdad. Pero siempre le alentamos a los más grandecitos, a los más adolescentes, ¿verdad? Que si tienen ese tipo de situación y se lo han comentado a su madre y su madre no le cree, pueden buscar ayuda, pueden acercarse al orientador Desde ay, a de su eso iba, desde la escuela. escuela, porque se han dado caso de orientadores que descubren, se dan cuenta de esto y alertan a papá, mamá. Sí, inclusive nosotros los psicólogos también. Y hasta un vecino puede hacer una denuncia anónima. Y el CONANI, la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes actúan en consecuencia. Entonces, sé que este programa también lo ven niños adolescentes. Incentivar a que si están siendo abusados, si están siendo violentados de esta forma, pueden buscar ayuda a través de las escuelas, a través de los psicólogos que están desde las unidades de atención primaria hasta los hospitales de tercer nivel y comunicarlo, que alguien va a escuchar. Rosani, ¿y los psicólogos ya a nivel privado y psiquiatras cuando reciben estos pacientes, ya sea con el padre o que vayan con un familiar, en especial los adolescentes, ¿ustedes están obligados a denunciar o ustedes tienen que guardarle el secreto profesional a esos clientes porque ustedes ya están en un sector privado, con una consulta privada que no tiene nada que ver con el sector público? Porque hay padres que no quieren llevar al niño a terapia por miedo a la denuncia, por miedo a que le quiten a su hijo. Ujú. Mira, esto va a depender de muchos factores. Obligado como tal, si es el papá que lo lleva, no lo estamos. Pero esto va ya a nivel privado, ¿verdad? Sí, a nivel Pero privado. ya esto va a depender de muchos factores. Si vemos que papá está preocupado por su niño, si vemos que papá está buscando la ayuda Y que no tiene a nada su que ver con la niño, violación. que no tiene nada que ver con la violación, que ha intentado sobre todas las formas buscar ayuda para su hijo, que ha denunciado, ¿verdad? Entonces, guardamos el secreto profesional, pero el secreto profesional se rompe cuando detectamos una vulnerabilidad en el niño. Si papá lo Por llevó ejemplo, porque simplemente lo llevó, lo dejó de llevar, no se interesa, o si lo llevó por alguna otra cosa y en el camino detectamos que el niño está siendo abusado por uno de los padres, por un familiar cercano, puede darse el caso de que sí se denuncie. ay, pero qué pena con esos niños. Qué tristeza tan grande. ¿Cómo alguien es capaz de hacerle daño a un niño? Así es, y el abuso sexual hoy día es más común de lo que pensamos. Así es. Más común de lo que pensamos, porque los casos que vemos que llegan a colación pública no son el 1% de lo Claro que que no, claro realmente que no. pasa. Eh, Vemos casos muy estremecedores, como fue el caso de la niña de Constanza, Sí. que fue abusada por su maestro. Hablando de los maestros, en las escuelas, ¿qué tan fácil es que un maestro pueda abusar de una niña habiendo tantos niños? ¿En qué momento, Rosani, puede darse eh, el abuso? Es más fácil de lo que pensamos, Sí. porque puede que no suceda dentro del entorno escolar, Oh, como fue el caso de Esmeralda. sí. No pasó dentro del entorno Qué terrible escolar. lo de esa niña. Mas, sin embargo, fue su profesor que lo hizo. ¿Pero cómo? En salidas, Amistades y con la en anuencia, el amistades, permiso de la madre para salir. en grupitos para compartir. Entonces, sí se da dentro de los planteles escolares, es posible. Y como tú dices, hay muchos niños, pero hay lugares
es lo que se puede hacer. El baño. Hay Cuando baños. salen a recreo, si la niña se queda en el Los salones salón. se quedan vacíos. Sí. Y no solamente tiene que ser una violación, están los tocamientos, Exacto, sí. donde te meto la mano por aquí, hasta en el laboratorio de ciencias, de informática, en el patio, en todo, todos los lugares. Rosani, ya para concluir, ¿y cuando es este abusador que empieza a manipular la mente de la niña o del niño, logrando que la niña acceda y al no tener el control de sus emociones ni de su cuerpo, estratégicamente hay abusadores que le buscan el lado del placer a la niña o al niño, algo que le guste, Sí, para que ellos no se quejen porque podrían estar disfrutando o de algunas sensaciones. Te lo digo por algo que me comentó alguien y que no es descabellado, es real. Como decimos en el campo, le lavan el cerebro a la muchachita sí, es así. para que la muchachita acceda. Y lo hacen de una manera que la niña podría estar disfrutando de una sensación que está sintiendo porque no conoce su cuerpo, no entiende que está haciendo algo malo, porque claro, el manipulador, el abusador, le lava el cerebro. Es así. Es así y realmente puede que lleguen, aunque sea un abuso, a tener ciertos niveles de placer. ¿Por qué? Porque están estimulando zonas con terminaciones nerviosas. A eso me refiero. No sabía cómo explicártelo, no lo quería decir porque yo soy muy abierta hablando de todo, pero es de niño que estamos hablando, pero a eso era que me quería me estaba refiriendo, pero no sabía cómo decírtelo. Sí, así es. Están estimulando zonas que tienen miles de terminaciones nerviosas en las que sí, probablemente algo sientan. Y sientan algún tipo de sensación, algún tipo de, no me gustaría llamarlo placer, ¿verdad? Y empieza entonces el abusador a recrear eso, a hacerlo como normal, hacerlo cada cierto tiempo, y la niña o el niño no dice nada porque entiende que no está pasando nada malo, porque no me está doliendo, no me está haciendo nada malo, y sabrá Dios lo que le dice ese abusador para que ella entienda que eso es algo normal y que lo disfrute o que siente esa sensación. Es complicado esto. Es complicado, pero es un tema que a través del tiempo, con la educación, ¿verdad? Con una comunicación abierta con nuestros hijos, podemos prevenirlos. Podemos llegar a ese nivel en el que nuestros hijos sientan esa confianza de hablar con nosotros, de a pesar de lo que puedan estar sintiendo, puedan comunicárnoslos. Y es ahí donde quiero llegar. Es importante, es sumamente importante la comunicación con nuestros hijos, involucrarnos en su día, saber cómo le fue en la escuela, qué hicieron, ¿qué no hiciste? Preguntas sencillas pueden hacer una gran diferencia. Ay, sí. Este programa, repítalo, escúchelo, mírelo y vuelva y repítelo hasta que se le quede en su cabeza eso, las alertas, las señales, papá, mamá, no espérenlo tarde, si ya ustedes están sospechando de algo, hablen con el niño y si no logran sacar nada, entonces llévenlo a una consulta con un psicólogo para que salgan de dudas. Y cuando ustedes descubran que sí, que el niño o la niña está siendo abusada, ahí es que con más razón tienen que llevarlo a terapia para que el niño no sea en el futuro un adulto con trastornos o algún tipo de trastornos mentales a causa de ese abuso en la infancia. Así es, tenemos la oportunidad de que en el sistema público hay muy buenos profesionales de la conducta donde brindan servicios totalmente gratis, porque muchas veces dicen, no lo llevo al psicólogo porque las consultas son muy caras, pero no, mamá, papá, en la red pública hay equipos de psicólogos muy buenos, sumamente capacitados, que le pueden brindar esa ayuda. Bueno. Sobre todo a su hijo.
Y a usted, por supuesto, porque los Sí, padres... porque también a papá y a mamá hay que tratarlo, porque Claro. esto es un trauma grande para papá y mamá cuando un niño ha sido Grandísimo, ahí vienen abusado. los sentimientos de culpa, que porque yo no cuidé a mi hijo, que porque yo no estuve ahí. Muchos se niegan a creer que eso le ha pasado a su hijo y también hay que trabajarlos. La Entonces, negación. exacto. Entonces, si no tienen las posibilidades de acudir a un terapeuta privado, en la red pública, en los hospitales, en los centros de atención primaria, hay muy buenos profesionales que lo pueden ayudar. Rosagni, me imagino que la gente ya quiere saber tu número de contacto, dónde está tu consultorio, dónde das consulta, porque yo sé que muchos padres y madres, luego de ver este episodio, van a querer llevar a su hijo o su hija a una consulta a modo de prevención, no porque ya están siendo a modo de prevención, papá, mamá. Claro, así es. Yo estoy en el 809-995-7530 y ofrezco consulta de manera privada en la autopista de San Isidro. Cualquier cosa estamos disponibles con o sin dinero. porque la Ay, qué vocación está. linda. Se llama Vocación, Rosagni. Muchísimas gracias. Ya tú sabes que este es el primero de muchos episodios en donde vas a compartir con nosotros este tipo de tema. Y en otro episodio que sí quisiera hablar de la estimulación temprana, del aprendizaje, a propósito de que estábamos conversando antes de salir al aire, de por qué actualmente los niños y las niñas no están aprendiendo, habiendo tantos recursos como en tiempos pasados, que salían tantos jóvenes, hombres y mujeres, profesionales, economistas, doctores, independientemente de la clase social a la que pertenezcan. Así es, estamos abiertos a una futura invitación para que hablemos. Los trastornos del aprendizaje están a la ley del día, sobre todo después de la pandemia de las pantallas, como yo le llamo. Ay, ese es otro tema. Ese es otro. Yo odio ver a una madre con un niño de meses y el niño con un celular en un restaurante y el niño con el Como un celular robot. las 2 horas. Como un ¿Qué robot. daño le están haciendo a estos niños con esas pantallas? No te imaginas cuánto y después nos preguntamos qué está pasando con el aprendizaje. Bueno, pues ese va a ser el próximo tema, el del próximo episodio, Rosagni. Comprometida. Ya lo saben. Bueno, ustedes muchísimas gracias y comprometidos están ustedes a poner atención a este tipo de programa, a escuchar bien, a anotar, a tomar nota y a tomar medidas. Sí, una de las señales que mencionó Rosagni anteriormente, ya usted la ha visto en su niño o su niña, para que después no digan, ay, yo no sabía, ya lo sabe. Ya lo sabe. Gracias por la sintonía, será hasta la próxima.